Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Dentro de poco no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, y el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Espíritu Santo, hoy nos ponemos en tus manos. Enséñanos a ver con la perspectiva de Jesús lo que vivimos, quiénes somos, quiénes nos rodean. Danos docilidad en el corazón para dejarnos guiar hacia lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, yo soy Liliana de la familia Verbunday de Bogotá y hoy les invito a que oremos con la cita del Evangelio del día, que es San Juan capítulo 16 del 16 al 20. Juan capítulo 16 del 16 al 20. Cuando leemos el Evangelio no parece muy claro el sentido de no lo verán, pero luego lo verán, y veía que la nota de la Biblia de Jerusalén nos puede ayudar. Dice: el segundo ver, diferente en griego del primero, alude a las apariciones de Cristo resucitado. Después de su muerte y su desaparición, los discípulos volverán a encontrar a Jesús dotado de una vida nueva. Entonces siempre es bueno que el tono de interpretación que utilicemos sea la resurrección. Es el centro de nuestra fe. A veces nos quedamos más con la pasión que con la resurrección, o no le damos la importancia que tiene. Y vemos, como dice San Pablo en 1 Corintios 15:14, que si Cristo no resucitó, pues entonces nuestra predicación es vana, y vana también es nuestra fe. Entonces las palabras que nos dan hoy la liturgia es como si Jesús nos dijera: abraza la vida con sus altos, sus bajos, con la certeza que tu tristeza se convertirá en alegría. Es decir, que optar por la cruz, ya por eso podemos celebrar en confianza la resurrección. Y para entender un poco el sentido de esta dinámica, nos puede ayudar la imagen de entender nuestro camino espiritual, nuestra vida, como un continuo espiral en ascenso. Puede pasar en nuestra vida que haya momentos bajos de crisis, donde no vemos a Jesús, no entendemos cómo está actuando Dios, pero una vez lo superamos, compartimos la alegría de Cristo resucitado, porque poco a poco pues vamos teniendo una vida más plena. Entonces, tener claridad que vamos a pasar por esas pruebas nos va a ayudar, pues si estamos pasando por dificultades, saber que no va a ser eterno. Y si vamos en momentos de gozo, recordar que vamos a tener estos ciclos, ¿no? Entonces, una espiral que de la mano del Espíritu Santo significa que no nos vamos a quedar en la muerte, sino que vamos a resucitar. Vamos a ascender, vamos a avanzar según el plan de eternidad de Dios. Y es que en primera de Timoteo 4:10 dice San Pablo: sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en un Dios vivo, Salvador de todos los hombres. Entonces, también veía que la lectura del Evangelio enlaza muy bien con el ejercicio de humildad que nos propone nuestro carisma Verbunday, que es una forma de vivencia de nuestra espiritualidad. Jaime Bonet explicaba que es un ejercicio porque nos lleva a parecernos a Jesús. Entonces, de Dios recibimos su imagen en nosotros, una imagen de amor, una huella, pero que si no la ejercitamos, pues se pierde, ¿no? Y es un proceso para dejarnos llevar por el Espíritu y llegar a ese modelo de plenitud de Jesús. Entonces, por eso necesitamos obediencia, para dejar que el Espíritu nos guíe y utilizar nuestra libertad para optar por la voluntad de Dios. Es un ejercicio que va en grados. En una primera parte, pues, de asumir en mis retos, mis dificultades, y veía en mi caso personal, que un ejemplo que lo vivo con estas pautas es que precisamente es una lucha,
porque es ver lo mucho que me falta entre lo que soy y lo que el Señor nos llama a través de las predicaciones. Entonces siempre cuando estoy antes de compartir con ustedes, pues es una espiral para mí para hacia abajo, ¿no? Llega la tentación porque no escogen a alguien más, ¿sí? ¿Cómo voy a hablar de lo que no vivo? Y es realidad, ¿no? Reconocer mi pequeñez y al tiempo empezar a subir viendo la gracia de Dios, que sobrepasa mi debilidad y que sin ser digna de la misión es su voluntad, usarme como instrumento, usar mi voz para poder llegar con su mensaje de amor a otros, ¿no? Entonces necesito reconocerme débil para a través de su gracia ver cómo me va transformando, porque veo cómo la espiral va en ascenso cuando reconozco el proceso que Dios va llevando en mí y que si a lo mejor no predico, pues no voy a poder ver qué cosas necesito mejorar, ¿sí? Y también ver esa tranquilidad que tiene Dios hacia mis procesos, ¿no? Esa paciencia, cómo me asume, me acepta y me ayuda a crecer gracias a esa confianza que tiene en mí. Entonces, es querer morir con Jesús para que por su misterio pascual resucitemos con Cristo. Y pues Él es nuestro ejemplo de vida y Él abrazó la condición humana con todo lo que implicaba. Entonces, si el siervo no es más que su amo, porque esperamos solo una vida de victoria sin pasar por la cruz, ¿no? También entendiendo un poco pues, que Jesús no es masoquista, Dios no busca el sufrimiento por el dolor como tal, dolor por dolor. Me preguntaba si se hubiera podido evitar la pasión de Jesús y seguramente sí, si los hombres no hubiéramos pecado. Entonces, podríamos nosotros también evitarla, pues si fuera otro el mundo, sí. Si nosotros como seres humanos no eligiéramos la ambición y buscáramos más la justicia social, si no nos dejáramos llevar por la envidia, por el deseo de venganza, por el egoísmo, entonces no existirían tantas cruces que luego tienen que cargar nuestros hermanos, ¿no? Entonces, cuando el mundo rechaza esa esencia de amor, nos cegamos por el pecado, por esa ambición de poder, entonces sufrimos, lloramos, mientras que los intereses del mundo pues viven esa alegría que nos habla el Evangelio, ¿no? Y por eso el reto es dejarnos guiar con humildad por el Espíritu Santo para llegar al plan que Dios quiere de cada uno de nosotros. Este es un camino de irnos haciendo a su imagen por obediencia y por eso es lo que llamamos humillación, ¿no? Y al final es llegar a una muerte para sacar morir del yo para sacar un nosotros. Como lo dice en primera de Juan 3, 14, ¿no? Pasamos de la muerte a la vida cuando amamos a nuestros hermanos. Entonces el mayor nivel de humildad, la mayor comunión con Jesús es compartir ese corazón de pastor, ese corazón de un nosotros, ¿no? Que por el cuerpo de Cristo nosotros logremos sanar, ayudar, resucitar a nuestros hermanos. ¿Y cómo empezamos? Pues haciéndole un espacio en nuestro corazón a las personas que Dios ya ha puesto o que va a poner en nuestra misión y en nuestra vida. Y ya entonces no oramos solo por nosotros, sino por ellos, con esa intención redentora. Miren, para ser bueno hay que ser profundamente humano y para eso necesitamos cultivar la empatía como un primer paso y permitir que el dolor del otro me toque. Lo decía en la carta Cristo vive del Papa Francisco, en el numeral 76-77, nos hace una pregunta y dice, yo aprendí a llorar. La misericordia y la compasión también se expresan llorando. Cuando sepas llorar, entonces sí serás capaz de hacer algo de corazón por los demás. Y es que el amor va creciendo cuando buscamos acompañar a los otros en sus tristezas, en sus alegrías, porque entonces ya no nos enfocamos solo en nosotros mismos y cómo vivir nosotros la vida eterna, sino cómo hacemos para que el otro la viva. Y es que a veces se nos olvida que estamos conectados por este cuerpo místico, ¿no? Y que al final, pues el dolor del otro es mi dolor. Entonces, si tú vives tranquilo, recuerda que hay otros que aún viven en persecución y discriminación. Y si queremos ayudar a los demás, pues empezamos abriéndoles el corazón y también dando el máximo ahí donde estamos. Por ejemplo,
Yo veo que a veces nosotros nos tomamos la oración, el abrir la Biblia, el mirar, bueno, en este caso ahora mirar la misa, ¿no? Entonces perdimos la misa ahora, la vamos a ver en otro horario, incluso por YouTube, como algo muy, muy ligero. Y aún hoy, en diferentes partes del mundo, hay cristianos perseguidos por la fe. Hay cristianos para los cuales estos actos de piedad los hacen en secreto porque es una cuestión de vida o muerte. Entonces te invito a que hoy ores con devoción, ya no solamente por ti, sino por quienes no pueden hacerlo con libertad. Otra situación que estamos viviendo, este confinamiento, ¿no? Estar encerrados para cuidarnos. Pero es así, para cuidarnos. Y aún hoy existen personas que no pueden salir de sus casas porque afuera hay una guerra. Y entonces te invito a que ofrezcas lo que te cuesta de este aislamiento por aquellos que no tienen la opción, porque se debaten entre eso, la vida y la muerte. Y a mí algo que me hace reflexionar es, siendo mujer y habiendo tenido la posibilidad de estudiar y gracias a Dios hacer un posgrado, soy consciente que soy de esa pequeña minoría. Hay miles, millones de mujeres a todo el mundo que no tienen la oportunidad de estudiar. Entonces yo estoy llamada a dar el máximo en donde estoy, en mi trabajo, y abrir camino para todas esas niñas que vienen detrás de mí. Y así, ¿cuántas barreras hay en el mundo para que las tumbemos? ¿Cuántas cruces para que resucitemos? ¿Y cuánto estamos llamados a continuar esa labor salvífica que plenifica en Cristo? Entonces hoy pidámosle al Espíritu Santo que nos impulse a salir de ese letargo, a luchar por ese reino que quiere Dios de este mundo, por esa tierra nueva, y que así tengamos todos la gloria del resucitado.